Bienvenidos, amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva conexión a través de Instagram Live de quien les habla, este servidor Germán Paredes, para presentarles hoy este nuevo contacto sin anestesia, cuando estamos ya prácticamente comenzando, prácticamente no, de forma formal comenzando el 2021, hoy martes 5 de enero, ya cuando hemos despedido ese nefasto mes ese nefasto año 2020 y por supuesto el mes de diciembre, que fue un mes que tratamos de, entre tristezas y alegrías, despedir para que se fuera de una vez por todas el año 2020. Hoy quiero comenzar esta transmisión. Saludamos a Luisa de Enrique. Saludos a ella. Quiero comenzar esta transmisión ofreciéndoles mis más sensibles y mis más sentidas palabras de condolencia para la familia Terán, la familia de nuestro insigne gaitero Jesús Salvador Terán Chavín. Jesús Salvador Terán, popularmente conocido como Chavín, quien partiera comenzando ya este año a la morada del Señor y nos dejara un gran vacío para todos los zulianos y los venezolanos. Un hombre que nos llenó de alegría con esa espectacular frase de diciembre otra vez, cuando llegaba el mes de diciembre, y por supuesto esa otra frase que nos quedará en los corazones, como lo fue: Venezuela es una vela que no la apaga nadie. Venezuela es una vela encendida que no la apaga nadie. Para ella, para él, para Chavín, nuestras más sinceras palabras de agradecimiento a su familia por todos los años de alegría y de tiempo que dedicó al público zuliano. Y también quiero brindarle mis más sentidas palabras de condolencia a toda la familia en especial, y también a el gremio médico del estado Zulia por la pérdida irreparable de quien fuese médico pediatra e intensivista de la Policlínica Amado, el doctor Eddie Ramírez, a quien me unió una cercanía de amistad y en lo profesional bien importante, porque tengo que hacer la inferencia de manifestarles que gracias a Eddie Ramírez, uno de mis hijos está vivo, que es mi hijo menor, Miguel Andrés. Y a partir de ahí hicimos una excelente amistad y mantuvimos el contacto en ciertos momentos antes de mi partida de Venezuela, y mantuve el contacto informativo con Eddie para saber cómo estaba y cómo estaban sus labores, porque ciertos pacientes, amigos, hijos de amigos se siguieron atendiendo con Eddie, y me conmovió mucho su partida. Una partida irreparable, tanto la de Chavín como la del doctor Ramírez. Esperamos pues que Dios nos dé el consuelo, tanto a sus familiares como a quienes fuimos sus amigos, de poder ya contar con ellos en otro paisaje. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con un médico zuliano que está haciendo un trabajo extraordinario en Boston, y quien hoy nos va a hablar acerca de esos requisitos importantes que deben considerar los médicos venezolanos que están en Estados Unidos para comenzar a realizar de forma formal sus carreras. Y también estaremos hablando del tema de la vacuna del COVID-19. Es importante colocarse la vacuna. ¿Qué implicaciones tiene? Eso lo vamos a tener hoy acá en nuestro Instagram Live. Vamos a establecer ya el contacto con el doctor Wayne Jorland, quien está y estará hoy conversando con nosotros en nuestro primer contacto del año 2021. Gracias a Dios llegamos al 2021 y ya se fue el 2020. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Sé que está en el hospital, pero bueno, vamos a sacar el tiempo para conversar un ratico. ¿Qué tal, Germán? Gracias por la invitación. Esperemos el internet no nos falle y bueno, sí, Que aquí estamos. a pesar de que estamos en Estados Unidos, al parecer el hecho de que la gente esté trabajando ahora por internet y haciendo sus cosas parece que está complicando el uso del internet, ¿no?
A veces pasa que, bueno, ya hemos visto todas esas cantidades de shows que han habido con toda esta ola de Zoom y todo eso, que a veces hay situaciones embarazosas que, bueno, nos Sí, hacen reír que mucho. rompen el... Y aparte sí, el uso del internet, que bueno, siempre tenemos que estar conectados y a veces no es muy estable, entonces hace que esto no sea óptimo, pero bueno, es ocurra. lo que tenemos. Sí, doctor, quería comenzar porque la gente conozca. Usted es egresado de la Universidad del Zulia Correcto. con, con especialización, con una especialización en el Hospital John Hopkins en Boston, ¿no? Y además Sí, está, sí, pues bueno, yo me gradué en la Universidad del Zulia. Yo de ahí, bueno, hice varias cosas entre todo este proceso de homologación y mi aplicación a lo que es el posgrado acá en los Estados Unidos. Eh, Terminé con una posición en cirugía en el hospital de Johns Hopkins en Baltimore. Eh, y pues luego, ahora estoy continuando mi entrenamiento ahora en anestesiología acá en la ciudad de Chicago. en Chicago, en el Ujú. hospital. En el hospital de Cook County, el condado de Cook, que sirve a la ciudad de Chicago. Es un homólogo a lo que es nuestro hospital universitario en Maracaibo, por dar un ejemplo. Ok, pues que se ha movido entre la ciudad de Boston y entre Chicago y Boston en lo médico en Estados Unidos. Sí, bueno, he estado en varias ciudades, pero allá a nivel de posgrado, entre Baltimore y Chicago. Ok, Sí, quisiera comenzar preguntándole, para hacer las veces de lo que quisiera preguntar un médico venezolano que llega a Estados Unidos, ¿por dónde debe comenzar ese médico que quiere ejercer su profesión en Estados Unidos y que está comenzando de cero prácticamente al llegar a Estados Unidos? ¿por dónde debe comenzar? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la gran falla y la gran limitante en esto es la desinformación. Entonces hay que primero comenzar por informarse, por ejemplo, espacios como estos, personas, o sea, recoger experiencias de personas que estén haciendo lo que ese médico desea hacer, ¿ok? Recoger esas experiencias, informarse, qué camino han seguido, qué son las cosas que ellos han hecho, que los han llevado a ese lugar, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo? Que soy, en este caso serían las nuevas generaciones de médicos, ¿qué puedo hacer yo para entonces poder ejercer mi profesión en ese país? Yo creo que lo mejor es informarse. Hay muchos recursos en Internet, eso sí es cierto. Sin embargo, muchos de ellos son incompletos y a veces no son muy claros. Yo creo que de las mejores cosas que podemos hacer es hablar de forma directa, de tú a tú, con personas que ya estén en una posición a la cual uno quiere llegar. Y en principio, ¿por dónde comenzaría esa búsqueda? ¿O por dónde puede comenzar esa búsqueda? Hay muchos recursos, por ejemplo, en las redes sociales tenemos un grupo que se llama Médicos Venezolanos en los Estados Unidos. Es un grupo privado, es un grupo que se utiliza mucho. Hay creo que alrededor de unos 10.000 participantes, ¿ok? Eh, hay muchas informaciones en Internet, en las páginas oficiales, porque la primera parte del proceso es hacer el proceso de homologación. Se tienen que presentar ¿Y unos cómo- y exámenes. ok, ¿en qué Vamos, consiste? Usted que ya sí, para pues vamos, para que la gente pueda conocerlo. vamos a hablar de eso. Entonces, es un proceso de homologación, que es sencillamente presentar los mismos exámenes que presentan los médicos de acá, o los estudiantes de medicina de acá. En verdad no tienen nada de diferente. ¿Ok? Se presenta una serie de 3 exámenes. El primero es de aproximadamente 8 horas de duración. El segundo tiene 2 días de duración. Y el tercero tiene también 2 días. Son diferentes exámenes que hay que presentar. La preparación es ardua, pero hay muchos métodos, hay muchas maneras, hay incluso academias que te preparan y te orientan específicamente para estos exámenes. ¿Ok? No es algo que uno es medicina general y ya y te sueltan a la deriva. No, en verdad sí son arduos, sí son bastante específicos, tienen bastante exigencia desde el punto de vista de la preparación y también desde el punto de vista de qué, o sea, de tu performance o de tu desempeño ese día del examen, porque son exigentes. Imagínate tener un examen de 8 o 9 horas. Hay exámenes que duran 2 días. Entonces, pues hay academias acá, hay muchos recursos, hay academias que incluso
tienen cursos online que tú puedes tomar, hay materiales y libros que están muy bien diseñados, no voy a hacer publicidad aquí, pero hay materiales y libros que son muy famosos, están muy bien diseñados y se pueden obtener por diferentes medios y por supuesto comenzar la preparación, lo que es el estudio. Sin embargo, yo me enfoco mucho y es mi, digamos así, como que mi motivación y lo que quiero poner en la gente, de que si bien son arduos exámenes, necesitamos motivación. Es la parte de la motivación, porque a veces tanta preparación hace que nos rindamos, tantas otras responsabilidades, tener una familia que mantener, estar frustrados porque no estamos acá en Estados Unidos y no estamos desempeñando lo que queremos hacer, que es ser médico, porque no podemos hasta que no homologuemos. Entonces yo me enfoco mucho en eso y bueno, volviendo a los medios que hay para esto, yo ya como tú sabrás, yo hace poco abrí un podcast orientado a la población latina. Comencé orientándolo hacia los médicos, en la cual estoy, al principio no hablé de la homologación, pero ya estoy hablando de la parte, lo que es la aplicación a posgrados de medicina, que es ya cómo ejercer la medicina acá. Entonces yo me enfoco bastante en eso, doy bastante estímulo, doy ciertos detalles, tips que son bastante específicos, porque no queda en los exámenes, sino también la parte de la aplicación y posterior obtención de una posición en un hospital. Porque para ir en orden, doctor, tendrían por supuesto que primero pasar por la homologación Correcto. y de ahí vendría el paso para ya establecerte en tu ejercicio profesional en las áreas que domina. Ahora bien, siempre hablamos del requisito del talento, que por supuesto es muy importante para quien lo va a hacer, pero desde el punto de vista económico, ¿implicaría eso un esfuerzo muy grande en la persona o son gastos medianos? ¿De qué estaríamos hablando más o menos con respecto a inversión Sí, bueno, para que pues necesite hacerlo, para que necesite en principio hacer la homologación, por ejemplo? claro, bueno, pues todo depende de qué ruta tomemos, de qué tanto apoyo y de qué tanto, por ejemplo, apoyo familiar. El proceso de la homologación como tal, en verdad yo diría que para los beneficios que uno obtiene, en verdad no es muy costoso. Los precios oficiales, cada examen por supuesto tiene un precio y al momento del registro también se paga. Sin embargo, la parte de la preparación exige que de repente limitemos un poco nuestras horas de trabajo, ¿ok? Porque son bastantes horas de estudio al día que tenemos que dedicar. Pero por supuesto eso depende de cada persona. Hay personas que pueden tomar un trabajo a medio tiempo y es suficiente para ellos el resto del día para estudiar. Hay personas que se dedican a tiempo completo a esto. Y pues bueno, otro tipo de personas, de hecho hay ciertos estudiantes de medicina, estos exámenes se pueden tomar siendo estudiantes de medicina y, y hay personas que lo hacen de esa manera, toman los exámenes cuando están estudiando medicina en Venezuela y luego al momento de venirse ya tienen todo listo y solo aplican a posiciones en hospitales. Eso es bien importante, ¿no? Porque está abierta la posibilidad de que si aún no están en territorio americano puedan comenzar a trabajar en pro de eso, ¿no? Para que ejerzan su profesión en Estados Unidos. Ahora bien, la siguiente pregunta con respecto a la parte médica como tal. El médico se somete a los exámenes, hace su homologación. Después de ahí, ¿cuál es el siguiente paso al que debería someterse? Fíjate, de manera concreta los pasos son meramente esto. Homologación, tratar de obtener cierta experiencia acá, ¿ok? Que para obtener lo que son las cartas de recomendación, ese es el nombre oficial que se le da, porque Okay. nadie te conoce. Entonces, ¿cómo vas a aplicar a un trabajo si nadie te conoce? Hay diferentes medios también, rotaciones, haciendo voluntariado en diferentes hospitales y luego aplicar ya lo que es la especialización o el posgrado, ¿ok? Y ya digamos que esa es como que la fase cumbre de lo que es unirse al sistema médico. Entonces, esas son las tres grandes cosas. Hacer la homologación, que es solo una parte, obtener cierta experiencia acá en los Estados Unidos es ideal, y luego aplicar a lo que es el posgrado y concursar por una posición. Esta es una fase, si bien es ya casi como decirlo, la etapa cumbre, ¿no? Es una fase que es bien importante y es bastante decisiva porque
no solo hay médicos venezolanos, sino que hay médicos americanos, hay médicos de otras partes del mundo con diferentes características, diferentes currículum, diferentes scores en los exámenes. Fíjate que yo revisé los números del año pasado. El año pasado solo aplicaron aproximadamente 50.000 candidatos a posiciones de residencia. ¿Ok? Son muchísimos, muchísimos candidatos. Está concursando gente de la India, gente de Japón, gente de todas partes de Latinoamérica. Entonces es un puesto que nos tenemos que ganar, pero es totalmente posible. Y a razón de toda la información que maneja, doctor, más o menos a cuánto asciende el porcentaje de médicos venezolanos que están homologando sus títulos o que ya están por lo menos adentrados a comenzar a establecer su profesión médica en Estados Unidos. ¿Tiene algún indicador, maneja algún indicador respecto a eso? Sí hay indicadores, no tengo cantidades, pero sí hay porcentajes. Y yo diría que aproximadamente del 100% de candidatos venezolanos cada año, entre 80 y 90% consiguen una posición, por las últimas tablas que vi. ¿Ok? O sea que yo creo que estamos haciendo un buen desempeño. Las cantidades exactas no las tengo, pero como te digo, al menos este grupo de médicos venezolanos en Estados Unidos tiene aproximadamente unas 10.000 personas. O sea, unos 10.000 personas, que es un poco mezclado entre diferentes áreas del ámbito médico, pero quiere decir que habemos bastante. Y siempre hay una oportunidad en el caso de no conseguir una posición la primera vez que tú aplicas, siempre hay una posibilidad de aplicar el siguiente año. Y pues bueno, hay oportunidades también para mejorar el currículum, ser un aplicante mucho más competitivo y mucho más fuerte. Yo creo que en general estamos haciendo un buen trabajo. La gran mayoría de los médicos, de los doctores que al menos logran pasar los exámenes, que digamos, para muchos es un primer filtro, porque a veces es difícil pasarlos, pero la gran mayoría también los pasa. Luego en la aplicación como tal estamos teniendo un buen desempeño. Si bien no es fácil, lo estamos haciendo bien. No, y sin lugar a dudas, hay que aclarar algo, que sea en Estados Unidos o sea en cualquier país, fácil no va a ser. No, no. Siempre el factor de conocimiento profesional, el factor de talentos que tenga la persona. Y además, como usted decía, algo muy importante, vas a competir, no es como que estuvieras en el Zulia, por ejemplo, que vas a competir en Maracaibo, y bueno, en Maracaibo de pronto el público con el que vas a competir es reducido. Aquí compites con gente del propio país y gente que viene de fuera a estudiar y a desarrollarse en su profesión en Estados Unidos. Y eso hace un poquito más complicada la cosa, ¿no? Sí, por supuesto. Con mucha frecuencia me llega esta pregunta de estudiantes, de médicos de otros países, sobre todo de Latinoamérica, porque es mi medio. Es muy difícil ejercer la medicina en Estados Unidos. Es una pregunta que es muy subjetiva. Yo creo que mientras se tenga la decisión, se pongan todos los mecanismos personales de energía y todas las fuerzas a trabajar por ello, somos totalmente capaces de lograr el objetivo. ¿Ok? Y pues este país, tengo que agradecer, nos recibe de muy buena manera, siempre y cuando estemos capacitados y cumplamos con ciertos requisitos. Como te dije, el proceso es el mismo para los médicos que son graduados acá en Estados Unidos. Entonces, las posibilidades son reales y son altas. Solamente tenemos que poner nuestro empeño y nuestro enfoque en ello y lo vamos a lograr. Tengo que aclarar algo, ¿no? Estamos hablando ya ahora dando un viraje hacia la parte legal. Quienes deseen hacer su homologación y participar en todos estos exámenes, sin lugar a dudas, tienen que obtener un estatus legal en el país para poder hacerlo. Es decir, no hay la condición de que llegaste y comenzaste a hacerlo y no es tan fácil como podamos pensarlo en la conversación, ¿no? La persona que desea hacer eso debe buscar asesoría de un abogado para ver cuál va a ser su condición legal de permanencia en Estados Unidos para poder hacer todos esos trámites. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Fíjate, sí tiene que ver y como te dije, puedes incluso hacer la preparación y presentar exámenes estando fuera de los Estados Unidos, o sea que no necesariamente tienes que venir para acá. Sin embargo, ya cuando vienes, si tu planificación de estudio y tu tiempo para estudiar a los exámenes va a ser prolongado, va a ser desde acá, sí necesitarías buscar un estatus que por lo general es el estatus de estudiantil. En realidad,
honestamente creo que buscar un abogado no es necesario, porque hay muchas maneras de saberlo, Ok. y esto en el medio es a Vox Populi, ¿ok? Las maneras de estar legal acá al mismo tiempo de prepararse para los exámenes. Eh, Luego de la aplicación, si tuviste éxito, aplicaste al posgrado y quedaste, la misma organización, digámoslo así, la Comisión de Médicos Internacionales hace sponsor de una visa durante tu posgrado. Vas a estar totalmente legal trabajando en ese hospital, ¿ok? Y si ya pues tu estatus, desde el punto de vista personal, es diferente, o sea, tienes una green card o ya tienes una nacionalidad americana de cualquier, por cualquier motivo familiar que la obtuviste, pues por supuesto no vas a necesitar eso, ya vas a estar legal en los Estados Unidos, en este caso ya vas a estar homologado con una posición en posgrado y puedes ejercer tu profesión sin ningún problema, pero eso ya son casos individuales. Pues que hay una posibilidad importante para quienes nos estén viendo, porque esta entrevista la van a poder ver también a través de mi canal en YouTube y de pronto el doctor la replicará en el suyo. Este, para la gente que quiera, como médico, comenzar de nuevo su profesión en otro país, en especial en Estados Unidos, están como que las cartas sobre la mesa para usarlas y poder obtener ese importante aval, ¿no? Que es el que en su mayoría los médicos quieren, que es el poder ejercer su profesión para la cual estudiaron durante tantos años. Doctor, nos preguntan por acá que cuánto tiempo dura el proceso entre el primer y el último examen. Muy buena pregunta. Es una pregunta cuya respuesta es bastante variable, porque estos exámenes están muy bien organizados y estandarizados y se presentan en centros especiales y hay exámenes todos los días, ¿ok? Es diferente, por ejemplo, creo que en Chile solo hay ciertas épocas del año y en España también es así. Solo hay ciertas épocas del año y ciertas fechas donde se presentan los exámenes de homologación. Sin embargo, acá en Estados Unidos es diferente. Acá todos los días se pueden presentar exámenes. Lo que quiere decir que uno puede tomar el examen cuando uno lo desee, cuando uno se siente preparado. Entonces, hay personas que tienen una preparación más rápida, ¿ok? Desde el momento que comienzan a estudiar, y hay personas que tienen una duración más prolongada. El averaje, digámoslo así, para el primer examen, que es el que es estandarizado y la opinión popular es el que es el más difícil porque incluye lo que son las ciencias básicas. El tiempo en averaje es más o menos para prepararse y presentarlo, es aproximadamente de 8 a 12 meses, un año. Ese es el averaje. Hay personas que lo presentan en muchísimo. Perdí el... ah, Perdimos. Ok. perdimos Ok. el audio cuando quedamos entre 11, en los 12 meses, fue lo último que escuchamos ahí. Sí, el averaje es de 8 a 12 meses para el primer examen. Ese es el promedio. Sin embargo, hay personas que logran presentarlo en un tiempo menor, dependiendo de qué tan ardua es y qué tan dedicada es su preparación. ¿Ok? Ese es para el Y primer doctor, examen que... Ok. para el primero. Ajá. Y en cuanto, ya establecimos que entre el primer, para responder la pregunta, que entre el primer y el último examen, el tiempo lo determina el nivel de preparación que tenga cada persona que vaya a presentar el examen, Ajá. en líneas Correcto. generales, ¿no? Correcto. Y en Correcto. cuanto a y en cuanto a lo académico, ¿qué involucra el primer examen y qué involucra el último? Si pudiéramos en líneas generales hablar de lo académico. Ok. En lo académico, el primer examen involucra de forma bastante detallada lo que son las ciencias básicas, ¿ok? Nuestras ciencias básicas son genética, biología molecular, embriología, anatomía, fisiología, bioquímica y también tocamos un poco lo que es la parte de bioestadística, ética, o sea, incluye unos tópicos que son profundos, que son extensos, pero que con la preparación y con la práctica se llegan a dominar, ¿ok? Y es importante saber que están orientados a lo que es la práctica acá en los Estados Unidos. Y el Eso es lo que último, incluye. el primero. Y ya la parte final, Sí, ¿qué ese, incluye académicamente?
Incluye más lo que es la decisión clínica Ok. y mucha parte ética, ¿ok? Decisión clínica, mucha parte ética y cómo hacer buen uso de lo que son los reportes médicos los reportes de investigación, ¿ok? Como que qué informes y qué investigaciones son realmente útiles, cómo utilizarlas a favor del paciente, cómo interpretarlas y ese tipo de cosas, ¿no? Doctor, nos pregunta Wendy, nos hace otra pregunta y dice que se graduó en el año 2006, que si el tiempo de graduada en Venezuela influye en su revalidación. En lo que es la revalidación, y eso es algo con lo que a mí me molesta un poquito del sistema, porque en lo que es la reválida, uno puede venir acá después de 20 años de graduado y hacer la reválida. Sin embargo, eso no asegura que al momento de aplicar, los hospitales te vayan a dar una posición, ¿ok? Porque por lo general prefieren gente graduada lo más recientemente. Yo diría que no más de entre 5 hasta 10 años haciendo un buen esfuerzo y teniendo un buen currículum sería como que uno de los topes. Eso sí, también sé de personas que con más de 10 años de graduada, 15 años incluso, probablemente hasta más, han logrado hacerlo, pero son casos muy remotos, o sea, son pequeños casos. No le estoy diciendo a nadie que no es posible realizarlo. Sin embargo, las posibilidades, por supuesto, a medida que tenemos más años de graduado, van disminuyendo. ¿Ok? Se Doctor, puede, ajá. podría, termine, perdón. Me refiero, se puede hacer la validación y la homologación en cualquier punto después de graduado, pero eso no garantiza que al momento de aplicar a una posición vaya a ser ofrecida, ¿ok? La vayamos a conseguir porque prefieren graduados lo más jóvenes o lo más recientes. Pudiéramos retomar, que ya fue una pregunta respondida, pero nos están preguntando sobre los tópicos que se recomiendan estudiar para los exámenes. Ya usted lo nombró, pero de manera rápida volver a nombrarlo para quien nos está preguntando los escuche y pueda tener la información. Sí, el primer examen incluye lo que son las ciencias básicas, biología molecular, que incluye la parte de genética, bioquímica, embriología, anatomía, está también fisiología, por supuesto, y también tocamos un poco de bioestadística. Creo que se me escapa una más, pero, sí, patología, por supuesto, muy importante. Lo que es patología y la histopatología, digámoslo así. Eso también se toca mucho. Microbiología también es un tópico importante, perdón, que no lo había nombrado. Micro e histología, además de todos esos que nombré. Y por supuesto, para el segundo, la segunda prueba, la parte comentaba usted la parte de procedimientos y las decisiones al momento Sí, de, de desarrollar el trabajo, ¿no? sí, pero con respecto a lo que son tópicos, ese es el enfoque que tiene el examen, pero con respecto a lo que son tópicos, el segundo examen incluye lo que son nuestros grandes cuatro campos en la medicina, que es la parte quirúrgica, o sea, cirugía, medicina interna, pediatría y ginecología y obstetricia. Esas son como que las áreas o las materias, por decirlo así, eh, que se tienen que estudiar para ese examen, ¿ok? Pues que en líneas generales pudiéramos decir y dejar a un lado el comentario que a veces hace mucha gente con un poco de ignorancia de que no, hacer la reválida de médico en Estados Unidos es volver a estudiar. No, en líneas generales sería refrescar los conocimientos que tenía para presentar los exámenes con lo que te exigen en el país, ¿no? Sí, claro, pero sí, sí es algo, hay ciertas zonas que están grises ahí porque por ejemplo, para algunos de nosotros, yo tenía mucho tiempo cuando comencé a prepararme para estos exámenes, yo estudié medicina y mi carrera duró casi 7 años. Entonces, yo comencé luego de haberme graduado. Yo tenía que retomar las materias que vi en el primer año Mm. y hacerlo como médico. Porque si bien uno las domina en nuestra práctica y uno las utiliza, uno solo termina aprendiéndose bien aquello que utiliza en el día a día. Y, y pues a veces es un Sí, poco algunas difícil. cosas que Claro, se van olvidando, sobre todo no lo de la praxis, sino lo más teórico, ¿no? lo más básico y es el enfoque que tiene y la manera en la que el examen está diseñado hace que haya determinada forma de aprender o de aplicar ese conocimiento. ¿Ok?
Entonces, En provecho del tiempo y del internet, doctor, porque sé que usted está en el hospital y también la gente quiere obtener respuestas, que fue la idea también de esta entrevista, ¿no? Nos está está bien. preguntando Alessandro Tazo nos está preguntando, doctor, ¿hay algún lugar en internet, algún blog, algún site donde se pueda guiar sobre estas informaciones del proceso? Bueno, vamos a Por, repetir el podcast suyo y lo que nombramos al sí. principio. Sí, por supuesto. Está mi podcast, donde yo estoy actualmente dando informaciones al respecto. Grabé ya 5 episodios que están totalmente orientados a lo que es la aplicación y cómo hacer una aplicación exitosa. Es muy importante. Me ¿Cómo pueden se llama el conseguir. podcast? eh, Tiene un nombre que se llama La vida que merecemos, porque nuestros objetivos y lo que soñamos, entonces así se llama. Eh, Comencé por esto porque me parece que esto es parte, me lo tomé personal y esto es parte de mi sueño y ahora mi sueño es ayudar a los que vienen detrás. Eh, Claro. y aparte de eso, voy a comenzar ahora con una serie de capítulos ya más orientados a lo que es la información hacia pacientes, que se me ha pedido mucho que hable del COVID, que hable de la vacuna, que hable de todo eso. Pero bueno, ahorita los últimos capítulos y los primeros y últimos episodios que hice han sido orientados a los médicos, cómo hacer una aplicación exitosa. Me pueden encontrar ahí en YouTube o si no que me sigan por Instagram, que siempre estoy publicando. Aquí me tienen como @Dr. Jordan y ahí siempre está toda la información. Doctor, ya cambiando del tema, invitamos a la gente que está viendo esta entrevista a que visiten su podcast para que obtengan información de primera mano, porque usted lo ha vivido y conoce sobre el tema y siempre eso es bien importante porque de manera bien desinteresada está intentando que los que vienen detrás obtengan la información y puedan sacarle el provecho necesario, ¿no? Por Que eso es bien, supuesto, que eso es bien importante. por Entonces, supuesto, la vida, y lo tengo fresco. claro, Claro. la vida que me merezco es el nombre del podcast, ¿no? La vida que merecemos, la vida que merecemos. Que merecemos. Y en YouTube, bajo el mismo nombre. Sí, está bien, me pueden buscar como Dr. Jordan y ahí les va a aparecer. Ok. Doctor, vamos a tocar un tema del cual no nos escapamos, a pesar de que ya nos deshicimos del 2020, pero seguimos sufriendo los embates del COVID-19. Usted acaba de vivir una experiencia bien importante, que es que fue vacunado con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál fue la vacuna que le aplicaron? ¿La de Moderna, la de Pfizer? Fue la de Pfizer, la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Fue la que me Pfizer. aplicaron. Y, y como médico, para la gente que ha creado, porque hay gente que se ha creado unos escenarios hipotéticos de si me pongo la vacuna me voy a enfermar, la vacuna está dejando a la gente, le quita el habla, lo deja infértil, la vacuna los pone a temblar. Usted como protagonista de haber usado la vacuna, ¿qué le recomienda a la gente que está regando esos cuentos de camino con respecto a ella? Lo mismo que recomiendo a todo el mundo en cualquier opinión médica. Hay que informarse y sobre todo con medios oficiales. ¿Y quiénes son las personas más capacitadas para informar? Son las personas que trabajan en el campo médico. Los médicos, tu doctor primario. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho la nurse practitioner, que también hacen medicina primaria. Entonces, no simplemente leyendo cualquier blog aleatorio vamos a O obtener cualquier canal de información. YouTube. Sí, y con todo respeto, pero a todas las personas que se han dedicado en las redes sociales a entretener o a hacer fama, ya sea por de cómo utilicen sus redes sociales, muchas personas han hecho eco de informaciones que no son ciertas. Entonces, no hay que confiar en testimonios que no son confiables o que no tienen un respaldo. ¿Me explico? Esa es mi recomendación. No hagan caso a todo, a cualquier información de cualquier fuente. Hay que buscar medios oficiales. Yo creo que las personas más capacitadas para esto son los médicos. Por supuesto, somos nosotros. ¿Ok? Doctor, ¿cuándo fue que le suministraron la primera dosis? Fue el 28 de diciembre, ya hace semana y 2 días, semana y un día.
¿Y cómo ha sido su comportamiento en cuanto a la clínica? ¿Cómo se siente? Hasta ahora todo ha estado muy bien, solo tuve dolor en el sitio de la inyección, en mi caso el hombro izquierdo, que comenzó aproximadamente 8 horas después de colocada la vacuna, pero no tuve ningún otro síntoma, no tuve ningún síndrome viral, no tuve náuseas, no tuve vómito, no tuve sensación de cansancio, nada. Es muy similar a los efectos que tiene la vacuna de la influenza, o mi experiencia con la vacuna de la influenza, que de hecho el año pasado sentí más dolor del usual con la vacuna de la influenza, pero se parece mucho. Pues. Eso fue lo que experimenté y es lo que he experimentado hasta ahora. ¿Okay? Ningún otro tipo de efecto. Atención, hablando de esto, voy a pasar un video también en exclusiva del momento cuando me la colocaron acá en el hospital, en mi podcast, ese va a ser el próximo episodio y ya está grabado, ya está listo, así que esta semana sale para que la gente lo pueda ver. Doctor, ¿en cuánto tiempo le suministrarían la segunda dosis? A partir de ahora, en aproximadamente semana y media. El tiempo recomendado para la segunda dosis es 3 semanas después de la primera. Y de igual forma, para que la gente lo tenga como información, usted se vacunó, siguió con sus actividades normales, solo bajo vigilancia de que tuviese algún percance posterior a ello, ¿no? De Okay. hecho, Otra pregunta, doctor. La gente está cuestionando el hecho de que por ejemplo, en Estados Unidos, algunas personas están cuestionando el que en algunos sitios de trabajo los van a obligar a colocarse la vacuna. Y a propósito de ello, aquí alguien de la cuenta Contain45 pregunta que cuál es su opinión sobre la obligatoriedad de la vacuna. ¿Debería ser opcional u obligatoria? Esa es una muy buena pregunta y me lleva a otro punto. Aunque parezca un poco incongruente, no hay todavía una vacuna para el COVID-19. Son todavía pruebas que se están realizando. La información está en la página de Pfizer. Esta vacuna que se está aplicando se aprobó por la Food and Drugs Administration de forma emergente porque no hay ninguna otra opción ahorita. De forma emergente para las personas mayores de 16 años que estén expuestas. Pero en realidad las pruebas, esta fase 3 no ha terminado, no ha sido aprobada para su aplicación al público y es totalmente voluntario y bajo nuestro propio riesgo colocárnosla ahorita. ¿Ok? De hecho, al momento de que, por ejemplo, yo me la coloqué, tuve que firmar un consentimiento donde explicaba esta información que te estoy diciendo. No hay una vacuna aprobada, ¿ok? Y es bajo mi riesgo que estoy decidiendo colocármela. ¿Desea usted colocársela, sí o no? En mi caso dije que sí y me la coloqué, ¿ok? Pero cada quien es libre de decidir. Otra pregunta que no se ha dejado claro en algunos medios. Esta vacuna, al que se le coloca la vacuna no se le está inoculando el virus, se le está inoculando la enzima que bloquea que el virus entre a nivel celular. ¿Estoy en lo correcto o no, doctor? Sí, en verdad es una versión atenuada de lo que es el virus, ¿ok? Que se supone que, o sea, genera una reacción, genera anticuerpos. Sin embargo, digamos como que la parte mala, la parte que enferma, no está allí. ¿Me explico? Es una cosa, es un tema de biología molecular, pero sí, por supuesto, tiene componentes virales, sí, pero a una muy mínima cantidad, por explicarlo de alguna manera al público general. Sí, porque ¿Okay? la gente dice, no, es que me van a inyectar el COVID. Y esta vacuna, hasta el punto de donde he investigado, no funge como, por ejemplo, la vacuna del sarampión o la de cualquier otra enfermedad viral. Y eso es bueno que también lo tenga clara la gente, ¿no? Que no están así. Sí, claro. Hay otra pregunta, doctor. Un paciente que sufrió, que ya le dio COVID, ¿debe vacunarse o no? Fíjate, como no se sabe, como te digo, o sea, la palabra debe, hay que tener cuidado con eso, porque todavía no hay una vacuna per se. Sin embargo, como todavía no se sabe si en verdad a ciencia cierta puede volver a dar, no puede volver a dar, hay anticuerpos. Las personas que ahorita están teniendo la oportunidad de colocarse la vacuna y ya les dio COVID, se están vacunando. O sea, esas son, la respuesta definitiva a esta pregunta todavía está en prueba. Sin embargo, muchas de las personas, al menos que conozco, que ya les ha dado el virus, están
están vacunándose precisamente por la falta de información y de algo concreto que nos diga si es necesario o no. Doctor, la gente pudimos notar, bueno, quienes estamos en este lado del mundo, notar que hubo como medio flexibilización por parte de algunas personas con respecto a los cuidados de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Miami pudo haber uno visto gente en diciembre que unos que tenían la máscara, otros que no. Eh, y la gente como con cierta libertad pensaron que estaban en Navidad, en diciembre y podían hacerlo. Ahora bien, desde el punto de vista médico, usted que maneja los números, porque aquí en la Florida está un poquito solapado ese tema por el hecho de que la parte política se inmiscuyó en eso. ¿Cómo ve los números desde diciembre hasta la fecha con respecto a los contagios? ¿Se han mantenido? ¿Nos hacen que nos mantengamos más en alerta o que bajemos la guardia? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia acá en Chicago. Definitivamente lo que fue mediados y finales de noviembre hasta la fecha, los casos aumentaron con respecto a lo que fue los meses anteriores. Y bueno, el año pasado Estados Unidos cerró con aproximadamente 350,000 muertes registradas por COVID, sin contar aquellas muertes que no fueron diagnosticadas como COVID previamente, pero que las hubo definitivamente. Entonces, estaríamos hablando de más de 350,000 muertes solo en Estados Unidos gracias al virus. Y por supuesto, sí, como te digo, en el día a día, en mi experiencia, los casos han aumentado. Aumentaron durante el mes de diciembre, al menos en mi experiencia personal, en mi práctica, sí aumentaron los casos. Pues que podemos estar seguros de que por lo menos por los 2 primeros trimestres del año no podemos bajar la guardia hasta que un mayor número de personas esté vacunado y pueda comenzarse a inmunizar un grupo importante de la población, ¿no? Mira, ni por los primeros 2 meses ni por los meses posteriores, porque gran parte de esto tiene y yo creo que es una lección que debemos aprender desde el punto de vista médico, desde el punto de vista civil. Siempre tienen que haber medidas adecuadas de saneamiento. No solo de saneamiento, esto me lleva también a lo que es la parte de control de los factores de riesgo, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, son grandes factores de riesgo para muerte por COVID. Entonces, no podemos bajar la guardia nunca, porque fíjate cómo nos pasó el año pasado, en próximos años esperemos que no venga más nada, pero no, nos puede tocar otra cosa, ¿no? Entonces, no es solamente, sí, pero definitivamente. Ajá, pero definitivamente desde el punto de vista de lo que es el virus como tal, yo le pido a la gente, por favor, sí, sigamos usando la mascarilla. Ahorita no la tengo puesta porque estoy en un área en la cual Claro. se me permite, ¿ok? Quiero aclarar eso. Pero por favor, lavarse las manos y si es posible bañarse cada vez que lleguemos a casa, ¿ok? Lavarnos las manos adecuadamente. La utilización de alcohol o gel alcoholado si estamos en la calle y no tenemos oportunidad de lavarnos las manos en el momento que tuvimos algún contacto con alguien, contacto manual. Y por supuesto usar la mascarilla, el apropiado distanciamiento social y evitar las reuniones o viajes no esenciales. Es lo más importante. No, cuando me refería de enero a junio, me refería al hecho de que pudiéramos estar un poco más tranquilos porque ya mucha más gente ha podido vacunarse y pudiera comenzarse a ver que los hospitales ya no tienen ese número de pacientes como es el caso, por ejemplo, de California, donde ya han colapsado por el número de pacientes que están enfermos, ¿no? Doctor, quería, bueno, ya en esta parte final, agradecerle la oportunidad de esta conversación. El doctor está, aparte de estar trabajando, nos dio estos minutos para conversar. Y bueno, quiero recordarle, o que usted le recuerde a la gente, sobre todo los médicos venezolanos que quieren obtener información de cómo homologar sus títulos y de cómo establecer el tema legal de poder ejercer la medicina en Estados Unidos, puedan visitar su página y nutrirse de esa información. Dijimos que es En Instagram, la como vida. sí, el podcast se llama La Vida que Merecemos, lo pueden encontrar en YouTube. También pueden encontrarme en Instagram o en Twitter como Dr. Jorlan, como aparece aquí
en este Instagram Live, o en YouTube también me pueden encontrar así. ¿No? Y esperamos que en líneas generales la gente también pueda sacar sus propias conclusiones con respecto al tema de la vacuna, ¿no? Usted ya se Sí, colocó la primera dosis, por supuesto, como lo establece aquí la responsabilidad individual de quien decide colocarse la vacuna, pero hasta ahora la próxima dosis se la colocaría en próximos días, pero usted está perfectamente bien a pesar de gracias. haberse ya colocado la primera dosis, ¿no? Sí. Hasta No, ahora todo va muchas. bien. Hasta ahora todo va bien Y ese, y que recuerden que van a tener un episodio en mi podcast donde voy a mostrar en YouTube un video del momento en el cual me lo puse y voy a ser mucho más detallado con informaciones de la vacuna. qué bueno, doctor, muchas gracias. Igual esta ventana, cualquier martes que podamos volver a hacer un contacto, está disponible para usted y Gracias. esperamos que sigan creciendo los seguidores en el canal y la gente que está pendiente de la información de cómo poder cumplir con su sueño, Por ejerciendo supuesto. su profesión médica acá en los Estados Unidos para seguir triunfando como usted muestra de ello, ¿no? Del esfuerzo y del deseo de tratar de poner todo el trabajo posible para lograr la vida que merecemos, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias y lástima que el tiempo se nos va. Pero pues sí, esa es la idea y esperemos que esto siga creciendo y que pues sigamos teniendo estos espacios para compartir información, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias y esta ventana está abierta para usted. Esta entrevista también la Sí. van a poder ver a través de mi canal de YouTube, Sin Anestesia con Germán Paredes, y también estará en mi podcast, Sin Anestesia, para todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros. Gracias, doctor. Un Chao, placer pues, que estemos y, bien, mucho, pues, se cuidan. y muchos éxitos. Gracias, Seguro, hermano, que gracias. estés bien. Bueno, conversábamos con el doctor Jorlan, quien nos atendió el día de hoy para hablar sobre qué deben hacer los médicos venezolanos para homologar sus títulos en Estados Unidos y sobre su experiencia, porque ya se colocó la vacuna contra el COVID-19 en su primera dosis y está esperando la próxima dosis. Ustedes escucharon. Si la información que les presentamos el día de hoy es de su agrado, replíquenla a cualquiera de sus familiares, de sus amigos, o también invítelos a que visiten nuestro canal de YouTube Sin Anestesia con Germán Paredes. Los espero el próximo martes. Dios mediante, estaremos retomando ya el acontecer político venezolano y los espero para que ustedes también den sus opiniones y puedan compartir conmigo sus opiniones, sus comentarios sin anestesia, sin ningún tipo de filtro, simplemente como usted quiere que sea escuchado a través de esta vía, nuestro Instagram Live. Fue un inmenso placer acompañarles. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden que todos los martes a las 12 del mediodía, este servidor Germán Paredes les acompaña en unos minutos de conversación con cualquier personaje de la vida política, cultural, musical, artística de Venezuela y el mundo para que hablemos sin anestesia. Será hasta una próxima oportunidad y nos vemos el próximo martes a las 12 del mediodía. Gracias.